Buenas, soy Axel Diera, yo la reacción del capítulo número 5 de Ark Knights Rise from Ember, o mejor conocido como Ark Knights, levantarse de las brasas. Y bueno, en el episodio anterior tuvimos tremendo combate definitivo contra el escudo de los infectados. Justamente viendo cómo pues nuestro querido Patriot terminó dándolo todo por sus ideales y convicciones, luchando incluso pues contra el mismísimo destino y entregando enteramente su corazón. Muy bonito les digo, o sea, para lo poco, o sea, que terminan durando ahí los conflictos y tales, que lo hace muy bien, hay que decirlo, Arknights en ese sentido, o sea, que cuando te quiere dar ahí un énfasis ahí en un personaje, o sea, ya lo vimos con Frost Nova, la verdad, que también nos terminó ahí robando el cocorito, y ahora, o sea, con el queridísimo Patriot, les digo, ya ahí yo estaba también luchando, o sea, como parte de toda esta cuestión, la verdad. Aparte, bueno, al final descubrir, o sea, que él básicamente, o sea, él quería cargar con toda esta cuestión, pues ahí del peso de la guerra, derrotando Reunion para luego terminar yendo tras Talula y darle fin, pues, a todo este conflicto. Así que gran hombre, o sea, que al final, pues, se termina dando cuenta de lo verdaderamente correcto. Y a pesar, o sea, de que atentar ahí contra las cosas y tal, vemos que nunca se doblegó ni siquiera pues hacia el final. Triste la verdad, bastante entendible, o sea, porque uno se pone a pensar, no, ¿por qué no pudimos ahí entendernos y tal? Y es cierto, pero les digo, o sea, las circunstancias al final, o sea, terminan ahí forjando el camino ahí o sea, de las personas y tal, e incluso pues su toma de decisiones. Y para Patriot, después de todo lo acontecido, después de perder ahí a su esposa, a sus hijos, prácticamente a ambos y tal, eh, y ver, o sea, hay una causa, o sea, por la cual pues se debía ahí luchar, incluso aunque pues vidas se perdieran a través de esto, pues era un sacrificio, o sea que él pues estaba dispuesto a aceptar. Lo que sí es, o sea, sacrificar, o sea, era de los que él estaba dispuesto a sacrificar lo necesario, pero no más de ello, que es lo que prácticamente Talula vemos que intenta pues llegar a hacer en toda esta cuestión. Y bueno, al final podríamos decir que la profecía... es que le digo, es complicado porque depende de cómo tomes la cuestión, podríamos decir. O sea, que si... O sea, si alguien más fuera el que le hubiera disparado a Patriot y tal, te compraba o sea, que la profecía, o sea, por ejemplo, esta Cal, si Cal hubiera sido la que hubiera ahí herido a Patriot y tal, te creería de que, no murió a manos del rey demonio. Pero como si fue tal, o sea, cuesta creer, le digo, bueno, me gusta pensar más en el hecho, o sea, que terminó muriendo, o sea, por él mismo haber sacrificado su propio cuerpo con la oriopatía y tal, para lograr ahí hacer su ritual y tal, que bueno, el disparo ahí de Amilla, la verdad. Pero bueno, al final, bueno, también la impactante revelation de que Amilla pues es nada más y nada menos que nuestra rey demonio. Lo cual es bastante curioso, no sé si nos expliquen ahí qué está pasando, o sea, con toda esta cuestión, la verdad, porque recordemos que teníamos una reina antes y tal, cuál es su relación, si es un cargo hereditario de sangre o es un cargo ahí que se hereda por voluntad o qué es lo que significa realmente pues ser un rey demonio, pues ahí la verdad, pero en fin. Al final, bueno, como les digo, bueno, nuestros chicos pues se dirigen ya a el conflicto decisivo. Vemos como pues el grupo también de nuestro querido Mephisto pues ahí, nuestro querido muchacho pues termina ahí, antes de que los terminaran pues ahí
durmiendo, termina pues pidiéndoles un último favor. Así que vamos a ver si esto termina pues siendo relevante para lo que termine pues suscitándose para la batallita final. Aparte ya veíamos que Shen pues también está ahí en el camino pues para la batalla decisiva. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación comencemos. Tremendazo de capítulo, y parece que poco a poco nos vamos llegando a acercar al desenlace de este conflicto, viendo bueno como pues al principio, después de la muerte de Patriot, vemos como su voluntad pues sigue viviendo y más fuerte que nunca, viendo como pues todos ya sus allegados y tal terminan pues por fin rebelándose y luchando en contra pues de su propia gente, o bueno, más bien de los otros que no eran parte ahí de este grupo de Patriot. Aquí, bueno, también muy interesante y tal, parece que, bueno, no lo había entendido en un principio y tal, pero parece que sí, hay ahí como una mezcla, de discriminados, por una parte, tenemos justamente a los infectados y por otra parte, tenemos pues a los demonios, a la raza, pues esto de los cuernitos, que terminaron pues obviamente aliándose y tal para luchar pues contra las injusticias. Aunque me parece raro, como que te quieren vender como que los demonios son los aquí parte, del grupo de Patriot y los verdaderos ahí que luchan y tal, y terminan ahí masacrando a los infectados y tal, a no ser que no haya entendido algo bien, pero al menos es la impresión, que me termina dando en un principio, pero digo, me parece bastante raro, que al final la terminan agarrando, como amenaza a los infectados, cuando toda esta historia se trata pues de finalmente pues protegerlos y conseguir pues ahí, que se les dé ahí cierto respeto, pero bueno, mientras todo este conflicto pues se va situando, vemos como pues Ward se termina dando cuenta también pues de la muerte de Patriot, pero aún así, al igual que todos, pues termina luchando para mantener pues ahí los ideales de este mismo, hasta que bueno, finalmente vemos como pues nuestro grupo se termina poniendo en marcha para obviamente pues ellos también continuar con su cometido, y es detener pues a la mismísima Talula, dividiéndose aparentemente pues ahí en grupitos pues para lograr ahí lograr pues este cometido. Por una parte, bueno, vemos a Cal y el Doctor terminando pues yendo por un lado, y a Milla Rosmontis justamente pues por otro. Mientras tanto, curiosamente, bueno, vemos que el padre, el padre putativo de Shen y Talula termina enfrentándose pues a el tipo rata, ¿no? Era el viejo rata este. Que bueno, no sé si esto terminará siendo importante, pero me imagino, que pues esta escena está aquí pues por una razón. Así que interesante ver también pues qué es lo que acontecerá pues con este enfrentamiento. Ya después de ya después de toda esta cuestión, mientras bueno, vemos como pues el Doctor junto con Cali y los demás del grupo terminan ahí avanzando por la parte pues de abajo y tal, terminan encontrándose con nada más y nada menos que nuestra queridísima W, la cual terminó sobreviviendo pues a toda, bueno, el enfrentamiento con Talula. Así que bastante afortunada la muchacha. Y bueno, aquí entendemos un poquito de su conflicto contra el Doctor, que les digo, no sé si ya nos lo habían dado a entender antes y tal. Les digo, yo no recuerdo la verdad mucho pues de
o sea, de muchas cosas, o sea, de las temporadas anteriores y tal, y mucho menos, o sea, viendo cómo pues el lore es un poquito pues ahí bastante complicado también pues de seguirle ahí un poquillo el paso, pero al menos aquí, o sea, me da mucho sentido finalmente esta relación entre W y el Doctor, viendo, o sea, cómo al final parece que W no termina confiando para absolutamente nada en el doctor. De hecho, ella sospecha de que el doctor simplemente pues está haciendo el amnésico y que seguramente, o sea, todo esto pues sea parte de una estrategia por parte de él. Y me gusta, o sea, cómo terminan siempre siendo ver al doctor como pues alguien bastante frío, metódico y tal. O sea, que ve todo, o sea, como pues un tablero de ajedrez y que termina moviendo ahí las piezas, o sea, la gente, o sea, como piezas y tal, o sea, lo ven bastante desalmado al pobre, que hasta me da penita, o sea, viéndole que, oh, tan monstruo era yo en el pasado. Es como que, imagínense uno, o sea, despertar, no tener memorias y tal. Y bueno, ser bastante buena persona y teniendo, no teniendo ahí ningún conflicto con nadie y que de repente, o sea, veas que todos te odian y te dan a entender, o sea, de que tu yo, o sea, anterior, o sea, antes de que perdieras las memorias, era un cabronazo ahí, desalmado, monstruo, es como que, wow, muy conflictivo muy conflictivo ahí la verdad. Aparte, bueno, esto pues también tiene bastante sentido el ver, o sea, cómo pues ella termina culpando a el mismísimo doctor de la muerte de Teresa. Que según ella parece que nadie sabía pues de su paradero a excepción de él, por lo cual pues tiene sentido de que pues ahí termine sospechando de, bueno, si él era el único que sabía de dónde estaba y tal, pues seguramente gracias a él terminó filtrando la información y por eso pues la terminaron asesinando. Pero al final la pobre de W termina pues siendo echada para un lado de la manera más grosera posible, como no, por parte de nuestra querida Cal, que como siempre cuando uno le pregunta ahí por respuestas, simplemente pues se termina haciendo la interesante. Bastante cabrón, le digo, ya a mí no me cae para nada Cal, pero sabiendo cómo es el personaje, veo muy posible, o sea, de que sea de estos personajes que a todo el mundo le mola y todo el mundo dice, ¡oh! ¡Qué chingón personaje y tal! Pero a mí la verdad es que no, me cae muy mal. La verdad, de hecho, podría decir, o sea, que incluso me cae más mal que Shen. Y eso que Shen, recordemos, o sea, que yo también tenía conflicto, o sea, con este personaje. Actualmente, o sea, ya le termino dando, o sea, respetando un poquito más, pero creo que ahora es Cal quien ha ocupado justamente pues ese puesto. Es que no me gusta, la verdad, ese tipo de personajes, o sea, que pueden ayudar, pero no lo hacen. O sea, no lo hacen y desespera mucho, o sea, cuando uno pues está ahí muy desesperado y tal, y es como que... Ah, y ustedes dirán, no, es que si descubre la verdad del doctor, tiene que ir todo su tiempo, bla, bla, bla. Nada, no me compro nada de eso, la verdad. Pero, en fin. Bueno, al final, bueno, nuestros muchachos pues terminan siguiendo enfrente. Vemos como pues también nuestro querido ahí Mephisto pues termina teniendo ahí su conflictillo en toda pues esta situación. Le digo, todavía me intriga bastante cuál va a ser o sea, su papel dentro o sea, de toda esta cuestión. Y bueno, al final tenemos pues ahí la situación con Amilla y Rosmontis, viendo cómo pues están ahí intentando cooperar con el grupo de este Patriot y tal. Obviamente vemos como pues ahí hay un poquito pues de fricción, ya que pues obviamente, o sea, se han estado matando ahí entre ellos y tal. Es difícil olvidar ahí el hecho de que ustedes mataron ahí compañeros nuestros, ustedes también y tal.
vemos que el roce pues es principalmente, o sea, con Rosmontis, o sea, que tiene este conflicto de, bueno, a ella realmente le duele pues ahí las pérdidas de sus compañeros y tal. Vemos como pues al final termina ahí perdiendo el control debido pues a esta desesperación de ver cómo pues más y más va perdiendo ahí más gente y tal. Es durillo la verdad, o sea, al final termina pues ahí yendo a lo loco, o eso parecía en un principio, o sea que simplemente era como que wow, modo berserker y tal, pero no, o sea, al final terminó, o sea, rompiendo la puerta sin llegar a afectar pues a nadie. ¿Cómo lo hizo? Ni idea, la verdad, porque esa explosión de puerta, esa destrucción y tal, daba para que escombros terminaran cayendo sobre gente y matándola. La verdad, pero parece ser que hizo ahí cortes muy precisos, o sea, con sus plaquitas y el rayito y tal, que logró pues ahí evitar las casualidades en medio pues de esta situación. Es durillo, o sea, porque lo que me gusta mucho de Ark Knights es que realmente te da esa sensación de que estás en un conflicto, de que estás en medio de una guerra, o sea, es que hay bandos ahí que están chocando y que se odian y todo este conflicto, o sea, se siente tan real y tal que les digo, ese ambiente, o sea, que le da esta historia es muy buena, o sea, por eso me logra llegar a interesar bastante, o sea, porque lo hace muy bien en mostrarte pues ahí el conflicto, todo o sea, porque es muy filosófico, o sea, si se lo ponen ahí a pensar y tal, toda esta situación eh, del hecho, o sea, de cómo ambos bandos en una guerra pues pierde gente, cómo está el clásico ciclo del rencor, el ciclo del odio, o sea, de tú mataste a gente que me importaba, yo te mato a gente que te importa y bueno, al final se termina esto repitiendo y tal y pues la cadena de odio jamás pues llega a terminar y tal, y especialmente en una guerra, en esta situación, o sea, de conflictos y tal, me gusta saber cómo te muestran que el hecho, o sea, de que la gente es gente y tal, no es gente, o sea, simplemente que sí, habrá sus loquitos y tal que, jaja, vamos a destruirlo todo y tal, pero, o sea, la gente, o sea, no pelea simplemente, o sea, porque quiera pelear, o sea, la gente pelea porque, pues, quiere llegar a conseguir normalmente algo. Y es y al final, o sea, cada quien, o sea, tiene ahí su manera, o sea, de ver las cosas, su manera, pues, de interpretar las situaciones y tal, y esto es lo que termina creando los roces y tal, pero les digo, o sea, al final de cuentas todos terminamos, pues, siendo personas, o sea, que luchan, pues, ahí por lo que creen que es correcto. Así que bonito la verdad, al final la pobre Rosmontis pues termina ahí un poquito de agotada por el esfuerzo ahí que terminó haciendo. Vemos ahí como pues el grupo al final termina ahí ya en respeto terminando, cooperando pues más eh, digamos fielmente a las disposiciones de nuestro querido Rhodes. Y mientras nuestra querida Milla pues termina teniendo esta curiosa visión pues de una talula en medio de la nieve. No sé si será una especie de recuerdo y tal, me imagino que sí. Y con esto tal vez nos terminarán mostrando cómo pues es que Talula terminó convirtiendo en la Talula que conocemos pues actualmente. Aquella pues con esa doble personalidad. Así que muy interesante capítulo. Otra cosa de detallito pues a dar ahí a ver y tal es esta visión, o sea, que tiene, o esta memoria que tiene Amilla, o sea, con respecto a Teresa. Mientras ella menciona todo esto pues de la carga y tal, y cual me hace pensar, o sea, mientras está en sangre, me hace pensar que Amilla fue la que terminó matando realmente a Teresa por alguna razón, o que probablemente Teresa no era tan buena como nos la pintaban, o que sí era buena pero algo pasó y tal, algo, hay algo ahí y tal. Me imagino que con esto de la carga que le dice Teresa es por el hecho de que Amilla pues es la reina demonio y tal. Eh, Así que interesante la verdad, si terminamos, si es que llegamos a ver un poquito más de contexto con respecto pues a esa queridísima visión.
Pero bueno, muy buen episodio, les digo. O sea, Arnice es muy entretenido y tal. Aunque uno se pierda ahí a veces en medio del camino, o sea, sigue siendo una historia. O sea que es bastante atrapante lo que termina ahí mostrando. Pero bueno, a ver cómo es que termina avanzando pues este conflicto. Vemos que pues las cosas son un poquito peleagudas en medio pues de todo este caos y tal, pero esperemos que todo pues termine resultando bien y bueno, a ver qué es lo que nos terminan revelando de Talulita. Así que ya con esto creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.